Vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meter. Estamos con Jonathan Caña, un gusto recibirte aquí para estar con nosotros. Bueno, sí, nada, estaba en casa y me llamó Gonzalo, que me quería hacer una entrevista y bueno, acá vengo a ver qué pasa. Y bueno, para que la gente de Liverpool te vaya conociendo, porque sos un goleador de los importantes, porque no sos solo goleador de Liverpool, sino de la categoría. Sí, no sé si es importante, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor en los partidos y bueno, ahí vamos, llevándola. ¿Cuántos goles llevas en Quinta? 30 goles. Sí, el sábado jugamos, llevaba 29, empatamos 1-1 con Juventud y hice un gol. Hice el gol del partido y está, 1-1 empatamos. 30 goles, digo. Es una marca bastante importante. Yo creo que despegas un poco del resto, ¿no? Y sí, creo que el que me sigue a mí de la categoría, Cristian, lleva 20 o 21 por ahí, pero está así. Quedan 3 fechas, ¿no? Sí. ¿Cómo se produjo tu llegada aquí? Y yo estaba jugando en baby fútbol en Libertad Washington y me fui a ver un partido, creo que fue contra Yegro, que era clásico, y me fui a ver, ¿cómo se llama? Dicono. Me fui a ver y bueno, hablé con mi padre si yo quería venir a practicar y así fue, vine a practicar y quedé. ¿A qué edad viniste? Creo que tenía 12 años, sí, era escuelita ya. No estaba en la competencia, sí, de la escuelita. De todos los goles, o sea, contando estos y de los años anteriores, ¿cuál visualizás como el más lindo? Yo creo que todos son lindos, no hay ninguno que... Todos valen igual para mí. Sí, pero el que te gustó más y que te con más ganas. Una final, me acuerdo en el barrio, que ganamos 8-6 contra Flores, uno que tiró una chilena ahí y pegó en el palo y entró porque yo estaba en el banco y entré. Atendido se lo querrían comer, no tener los goles en el banco. Bueno, yo creo que, mostrando un gran despliegue. ¿Cómo le está yendo la Quinta, en tu opinión, en ese campeonato? Y arrancamos ahí, ganamos partidos, a veces perdíamos y por suerte ahora nos estamos yendo derecho y sí, vamos bien, vamos cuartos, tuvimos la chance de ganar el sábado y quedar tercero y se nos dio que empatamos, pero no sé, creo que lo pasamos a hacer porque no había perdido con Nacional y nosotros teníamos la chance, como te dije, y empatamos y no sé cómo quedamos ahora, creo que vamos cuartos, pero vamos bien. ¿Cuál es tu jugador referente? Y a mí me gusta el uruguayo Suárez y después argentino me gusta Riquelme. Te gustan jugadores con gol, jugadores con buen trato de pelota. Sí, ahí va. ¿Y en Liverpool con quién te identificas? ¿Con quién me identifico? Con Carlos Núñez. Con Carlos Núñez. Casi nada, ¿no? Casi nada. Hace pocos goles todos, para identificar. Te codeas con los que hacen goles. Eso es interesante. ¿Cómo te sentís en el club? ¿Cómo te recibió el club? No, bien, la verdad. Bien, por suerte. No, me llevo bien con todo, los dirigentes, los jugadores, los técnicos, me va bien con la condición. Sí. Y material para trabajar, que es importante. No, sí, eso es todo. Sí, gracias a Dios. ¿Te visualizás en primera división? Sí, yo creo, no sé. Todo tiene, creo que cada jugador tiene su sueño de poder jugar en una primera división y tratar de, cuando estás ahí, aprovechar la chance y quedarte ahí para hacer lo mejor posible y llevar una buena carrera futbolística. Yo creo que se dice así, tenés grandes chances de lograrlo, ¿no? Porque venís con muchos goles y eso es importante. Y sí, yo creo que sí, está bien y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor. Y el año que viene hacer una buena pretemporada y ver qué sale. Bueno, te agradecemos mucho de haber estado aquí con nosotros, haber compartido este tiempo, que te pueda ir conociendo la hinchada de Liverpool y que te vas a ir haciendo conocer la fuerza del gol, como siempre. Bueno, muchas gracias y bueno, nos veremos pronto. Nos vemos pronto.
Que este noble adversario se lleve un buen regalo. Made in Belvedere.